Vamos a leer nuevamente Lucas 6 del 12 al 16. Miren lo que dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Digamos que esta es una época donde para lo que tú necesites hacer, necesitas estar calificado. ¿Sí es claro? Si uno va a la universidad, para uno pasar el semestre a uno lo tienen que calificar. Si tú aplicas a una oferta laboral, lo más necesario es que tú tengas el perfil, que estés calificado. Si tú vas a sacar el examen de conducción, necesitas estar calificado. Y digamos que esta es una cultura en la cual nosotros estamos muy familiarizados con el término de estar calificado, con el término de cumplir los requisitos, de cumplir lo que se nos demanda, ¿sí es claro? En la empresa, en la universidad, en todo lado. Pero quiero que miren un momentico conmigo 1 Timoteo 3. Primera Timoteo 3 nos dice lo que se necesita para ser pastor. ¿Qué necesito yo para ser pastor? Miremos lo que dice 1 Timoteo 3:1. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra. Ahora miren, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación. Muy bien. ¿Por qué es el requisito del pastor? Porque el pastor, por así decirlo, debe ser el ejemplo en la congregación. Pero no solo es el requisito del pastor, sino es el requisito de todos los creyentes. Y para hacerlo un poco más difícil, miren conmigo Mateo 5, un segundo. Mateo 5:48. San Mateo 5:48. ¿Qué dice Jesús? Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Si uno mira los requisitos y las condiciones para servir a Dios, son muy altas. Son muy altas. Para ser un creyente son muy altas. Y son tan altas que ninguna persona, en su humana capacidad, sin la obra transformadora de Dios, ninguna persona podría cumplir estos requisitos. Ninguna persona podría cumplir los requisitos que dice la Escritura si el Señor no obra y no transforma el corazón de esa persona. ¿Es claro? ¿Cuál es el punto? Miren, básicamente ese es un problema para Dios. Porque Dios tiene que trabajar entonces con los indignos, con los no capacitados, con los pecadores, para transformarlos. Quiero que entiendan algo: Dios no escoge personas santas para mostrar su poder y su gloria. Dios escoge personas pecadoras, débiles, llenas de miedos, llenas de conflictos, llenas de temores, para mostrar allí su poder, su gloria, su gracia, su amor, y obrar a través de esas personas. Ninguno de nosotros, humanamente hablando, estaría calificado y capacitado para seguir a Dios y cumplir los requisitos de la Escritura. Solo una obra de Él, solo una obra divina de Él puede venir e intervenir y transformar un corazón, ¿sí es claro?
Y básicamente en nuestra vida espiritual muchas veces nosotros nos desanimamos, nosotros decimos no puedo orar lo que quiero, no puedo leer la Biblia como me gustaría, y el cristiano se desanima, ¿sí, claro? Y quiero que entiendan que eso hace parte de todos. Todas las personas se desaniman, todas las personas quisieran leer más su Biblia, todas las personas quisieran tener más tiempo de oración. Si yo pudiera reunir a los 1000 mejores pastores que hay en el mundo y nosotros les preguntáramos a esos hombres si están conformes con su vida espiritual, con su vida de oración, con su búsqueda de Dios, seguramente ninguno de ellos levantaría la mano. Y el que levante la mano está en serios problemas. Ningún hombre está capacitado. Ninguno de nosotros, es una lucha, ¿me entienden? El cristiano es una persona que avanza 3 pasos y se devuelve 2, y luego avanza 2 pasos y se devuelve 1, y es el trasegar, es el caminar del cristiano. Alguien me decía esta semana, ¿cómo es el proceso mientras yo llego a la salvación? Y le dije, tienes que leerte el progreso del peregrino de Juan Bunyan, pero básicamente es la lucha conmigo mismo, con mi carne, pero Dios se perfecciona y Dios obra en aquellas personas que reconocen su debilidad. Soy débil, no tengo en mí la capacidad de cumplir esto, no soy santo, no soy puro, no soy un hombre de oración, no soy un hombre que lee la Biblia, soy débil, porque amo el mundo, porque amo la carne, porque amo sus deseos. Pero aquel que reconoce su debilidad delante del Dios grande de la Biblia, Dios obra y Dios se glorifica y Dios se perfecciona en ese tipo de personas que son débiles, que reconocen su incapacidad. Este mundo es de calificados, ¿me entienden? Tú calificado, necesitas el perfil para calificar. Y a veces creemos que con Dios podemos calificar, y no es así. Dios escoge a los que no califican, a los que reconocen su debilidad, su pecaminosidad y se entregan completamente a Dios. Miren, estos hombres cambiaron el mundo, ¿me entienden? Lo cambiaron. Cuando tú lees Hechos, por allá ellos llegan a Tesalónica, y inmediatamente la región de Tesalónica dice, ¿quiénes son estos hombres que trastornan el mundo entero con su mensaje? Ellos transformaron el mundo conocido, pero no fue su elocuencia, no fue su estatus, no fue su dinero, no fueron sus capacidades personales, no fue su inteligencia, no fue su capacidad, fue el Dios que obró en ellos y que los transformó. ¿Es claro? O sea, si nosotros pudiéramos tener verdaderamente una foto de los 12, no como la de Da Vinci, una foto verdadera, real, nosotros diríamos, es imposible que Dios haya usado a esas personas. De hecho, el apóstol Pablo, dicen, según la historia de la iglesia, que era un hombre bajito, menudito, calvo, de voz tosca, o sea, no de apariencia muy agradable, pero esa persona y esas personas transformaron el mundo porque se entregaron completamente a las manos de Dios. Creo que el estudio de Lucas es el estudio que más aliento nos puede llevar a cobrar. Mirar a los apóstoles y decir, eran como nosotros, literalmente eran como nosotros, eran iguales, solamente se entregaron a Dios, se encomendaron a Dios y pidieron a Dios que los transformara. ¿Es claro? No hay nada que al Dios de la Escritura le quede grande para obrar y transformar en nuestro corazón, en nuestro interior. Nuestra alma, si se entrega completamente al Salvador, ella va a ser transformada y va a ser cambiada. ¿Listo? Entonces, muchas veces uno podría pensar, Dios no me puede usar a mí, Dios no me quiere usar a mí, yo no soy un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pues cuando tú mires a los apóstoles vas a decir, si Dios los usó a ellos, me puede usar a mí y puede usar a cualquiera. Porque no se trata de la persona, sino se trata del Dios a quien esa persona se ha entregado y se ha encomendado. ¿Listo? Entonces volvamos a Lucas 6 para que miremos algo.
miren, en el Nuevo Testamento hay 4 listas de apóstoles, 4 listas, 4. Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1. Y vamos a ver algo que tienen en común. Solo vamos a leer la de Lucas 6, solo Lucas 6, desde el versículo 14. Entonces miren, dice que llamó a ¿quién? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Después Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Entonces mira, básicamente cuando nosotros miramos las 4 listas hay algo en común. Los 12 apóstoles se dividieron en 3 grupos de A4. 3 grupos de A4 y cada grupo tenía un líder. Entonces mira, el grupo del líder 1 era Pedro. Pedro era el líder del grupo 1 y el líder de los 12. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero entonces miren, el primer grupo eran Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Era el primer grupo. El segundo grupo dice que era Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Ese era el segundo grupo y siempre en las 4 listas aparece de primeras Felipe. Felipe es el líder de los 4, de ese grupo. Y el último grupo es Jacobo, hijo de Alfeo, los 2 Judas y Simón, el celote. Siempre Jacobo, hijo de Alfeo, aparece de primero. Si quieren ustedes lo miran en su casa, las 4 listas. Pero básicamente el punto es este. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. El líder del grupo 1 y de los 12, Pedro. El líder del segundo grupo, Felipe. Y el líder del tercer grupo, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Por qué se distribuyeron así? Pues algunos teólogos dicen que es un grado de intimidad. El primer grupo tuvo un grado de intimidad más cercano de Jesús. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés a veces como que está y no está en ese grupo de intimidad. Es claro, a veces, pero mira, ellos fueron los más cercanos al maestro. El primer grupo, el más cercano. Quien más estuvo con Jesús en la transfiguración, no sé si se acuerden, en el Getsemaní, fue un grupo, ese primer grupo es un grupo cercano. De hecho, fueron los primeros que él llamó de ese grupo. El primer grupo es el más cercano. Ellos estuvieron más cerca de Jesús. Después está Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Ellos estuvieron un poco más lejanos. Y está el último grupo que casi no habla, nunca hablan en las escrituras. ¿Es claro? Entonces están esos 3 primeros grupos. Pero el líder de todos era Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Miren Mateo 10, un segundo. Mateo 10. Miren, mirémoslo desde el 1. Dice así. ¿Lo tienen? Sí, Mateo 10. Ese está por la M. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Miren lo que dice. Primero, Simón. Pero la palabra griega para primero no quiere decir que fue el primero que mencionó, sino la palabra griega quiere dar la indicación de que era el jefe. Pedro era el jefe de los 12. Pedro era el líder de los 12. Y hoy vamos a enfocarnos en la vida de Pedro para ver cómo Dios trabaja en un líder. Cómo Dios trabaja en un líder. Cómo Dios trabaja en una persona. ¿Sí? Vuelvan a Lucas 6 un segundo. Hoy nos vamos a estar moviendo mucho por la Biblia. Les pido paciencia. Muy bien. Ahora sí miremos el versículo 14. A Simón, ¿a quién qué? Pedro. Muy bien. Dicen cuando nosotros miramos los evangelios, nosotros ahorita lo vamos a ver, pero siempre Jesús se refería a Pedro cuando él estaba pensando algo pecaminoso o cuando él estaba haciendo algo pecaminoso. Jesús le decía a Simón, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan en Lucas 5 que él está pescando? De una vez Jesús le dice: Simón, ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Inmediatamente sale Simón y dice: no, que yo toda la noche he estado pescando, ¿usted qué me va a enseñar a mí a pescar? Yo soy el pescador. Literalmente sale el viejo Simón.
Pero cuando Pedro está respondiendo bien a las enseñanzas de Jesús, lo llama Pedro. ¿Es claro? Cuando Jesús, no cuando los apóstoles, cuando Jesús, o sea, cuando ustedes vean que Jesús le dijo, cuando le dice Simón, siempre se está refiriendo a una parte pecaminosa de él. Va a decir algo pecaminoso, va a decir algo que no es, va a decir algo de su vieja naturaleza, pero cuando tú leas Pedro, que Jesús le está llamando Pedro, Pedro está respondiendo, Pedro está en un buen ambiente, Pedro va bien, ¿sí es claro? Y entonces varias veces Jesús lo llama Simón, o a veces le dice Simón Pedro, a veces le dice Pedro, ¿sí es claro? Pero quiero que entiendan algo, Pedro es como uno de nosotros. Pedro es uno de nosotros porque a veces nosotros respondemos como Simón, actuamos como Simón, pensamos como Simón, y a veces nosotros podemos responder a Dios y hablamos como Pedro y actuamos como Pedro, ¿sí es claro? No dice que le cambió el nombre, si tú ves en Lucas, dice que también lo llamó Pedro. Simón era un hombre impulsivo, de esos que hablan muy rápido con la boca y después se toman la cabeza y dicen, ¿qué dije? Es de esos hombres impulsivos, acelerados, rápidos en actuar, no piensan mucho antes de actuar, son impulsivos, son llevados por el momento. Un hombre ansioso, un hombre totalmente, por así decirlo, muy ansioso, muy despierto, muy rápido, muy acelerado. Es de esos que con su boca a veces dicen cosas buenas, a veces se equivocan, pero es ese tipo de hombre que habla muy rápido, ¿me entiendes? Ese es el carácter de Simón. Ahora, ¿por qué Jesús lo llama Pedro? Miremos un momentico Juan 1. Miren lo que dice el versículo 35. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Juan el Bautista, ¿sí? No Juan el discípulo, Juan Bautista. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. El arameo es Cefas, piedra. El griego es Petros o Pedro, que significa piedra. Básicamente lo que Jesús le dijo es: tú vas a ser una roca, tú vas a ser piedra. Simón se crió en la región de la Galilea, ese es el norte de Israel. Creció con su hermano Andrés, juntos trabajaban en el negocio de la pesca. Dicen algunos que en la región de la Galilea se da un pez en particular, solo se da en esa región, en la Galilea. Y hoy los restaurantes de esa época, si tú vas en cualquier lado, puedes conseguir el pescado de Simón Pedro, un tremendo pescadote, pero dicen que son pescados que se dan en esa región, ¿sí es claro? Se conoce hoy como el pescado de Simón Pedro. Ellos vivían en esa región, pescaban, probablemente el negocio empezó con su papá, ellos le ayudaban, ellos se dedicaban a la pesca. Pedro inicialmente nace en una región que se llama Betsaida, no sabemos por qué, pero él se trastea a la región de Capernaum y allí vivió. ¿Sí es claro? Cuando tú vas a Capernaum, tú llegas a esa ciudad, está destruida, solo hay 3 cosas, pero entre esas cosas está la casa de Pedro. Tú puedes ver la casa de Pedro ahí. Dice la historia de la iglesia que sobre esa casa se levantó la primera iglesia. Es la casa de Pedro, es muy cerca a la orilla del mar de la Galilea,
y fue en la región que ellos siempre vivieron y siempre anduvieron. Dice la Biblia en Lucas 4 y 1 Corintios 9 que Pedro era un hombre casado, él estaba casado, Jesús sanó a su suegra. De hecho, 1 Corintios 9 dice que él viajaba con su esposa a los viajes misioneros que se hacían. Pedro era un hombre casado, ¿es claro? Y era hijo de Jonás, aquí lo vemos, Simón Bar Jonás, Simón hijo de Jonás, y esa fue la región más o menos en la que estuvo Pedro andando. Pero aquí lo que Jesús le dice a Pedro es, ya no serás más Simón, serás llamado Pedro. Y leí una historia de un jugador de béisbol que lanzaba la pelota. El técnico que lo vio decía que ese muchacho tenía las habilidades para poder ser el mejor lanzador de la historia del béisbol, ¿es claro? Pero el problema del muchacho era su carácter. Tenía un carácter muy tímido, muy introvertido. Entonces lo que el técnico dice que hizo fue empezar a llamarle Bulldog, ¿es claro? Bulldog. Le llamaba así con fuerza Bulldog. Y dice que a lo largo del tiempo, de verdad, el hombre se convenció de que era un Bulldog y fue uno de los mejores lanzadores en la época de los Estados Unidos, ¿me entiendes? Y es un poco lo que se cree que Jesús está haciendo aquí con Pedro. Tú serás llamado roca. Cuando Jesús lo llamaba Pedro es porque su carácter estaba siendo transformado, estaba respondiendo. A veces Simón, a veces Pedro, a veces Simón, a veces Pedro. Pero vean, a mí sobre todo me encanta ver que los cristianos no son transformados de una vez, ¿sí es claro? Todos los cristianos tenemos un proceso de transformación, de cambio. A veces estamos en la carne, a veces respondemos al Espíritu, y es la ida y la venida del cristiano, ¿me entienden? Eso nosotros lo podemos ver en Simón Pedro. A veces actuaba como Simón, a veces respondía como Pedro, a veces salía con unos comentarios impresionantes que no te imaginas. Ningún discípulo es tan alabado por Jesús como lo es Pedro. Ningún discípulo es tan regañado por Jesús como lo es Pedro. A nadie motiva tanto Jesús como a Pedro, y a nadie le llama Satanás Jesús como a Pedro. Literalmente Pedro es el líder de los 12. Después de Jesús es quien más habla en el Nuevo Testamento, y veamos la transformación que Dios hace en su vida, ¿sí? Entonces, muy bien. Básicamente lo que nosotros vamos a ver es que él era el líder de los 12. Y vamos a ver cómo Jesús llama a los líderes. Cómo Jesús llamó a su líder. ¿Qué hace Jesús con sus líderes? ¿Y qué se necesita de un líder? Hoy es muy común escuchar, ¿un líder nace o se hace? Pues yo tiendo a pensar que un líder nace. Nacen los líderes. Porque vamos a ver algunas características innatas en la personalidad de Pedro. ¿Sí es claro? Entonces miren, si ustedes necesitan llamar a un líder, si ustedes están buscando líderes, creo que la historia de Pedro nos es muy importante, y es una historia que nosotros podemos mirar y de la cual nosotros podemos aprender mucho, ¿sí? Entonces, lo primero que uno necesita en el liderazgo, y lo que ve en el liderazgo de Pedro, es curiosidad. Un líder por naturaleza es inquieto. Un líder por naturaleza hace muchas preguntas. Un líder por naturaleza no se queda y no se conforma con lo que le han dicho. Él quiere investigar más, él quiere conocer más, él quiere saber más, ¿sí? Miren, si nosotros sumamos todos los apóstoles, sus preguntas, sus inquietudes, y miramos las de Pedro, Pedro sobrepasa todas las preguntas que la suma de todos los apóstoles hicieron. O sea, Pedro es la persona que más pregunta en el Nuevo Testamento, es la persona más inquieta. Pedro era el que no se conformaba, el que a cada rato estaba preguntando. De hecho, uno no lo ve en la Escritura, pero uno podría pensar que Jesús estaba enseñando y Pedro estaba inquieto. Pedro quería preguntar, Pedro quería saber más, y eso es algo que es innato en el liderazgo. Un verdadero líder, una persona que quiere ser líder, es curiosa, pregunta, indaga, no se conforma con lo que le dicen, ¿me entiendes? Hay gente
que sencillamente hablan y alguien enseña y me conformo con lo que no sé, estoy contento con lo que no entiendo, estoy tranquilo con lo que no me interesa. No son personas inquietas, ¿me entiendes? Un líder, y el líder que Jesús escogió para sus 12, este hombre era curioso, era inquieto, le gustaba preguntar, preguntaba y preguntaba y preguntaba, indagaba. Y no solo para el liderazgo se necesita curiosidad, sino que también se necesita iniciativa, ¿me entiendes? O sea, Pedro no se conformaba con preguntar, sino que él también tomó la iniciativa de responder muchas veces a Jesús. No sé si ustedes se acuerdan, Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Inmediatamente él se levantó y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Miren un momentico Juan 18 conmigo. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando ¿qué? Una compañía de soldados. Literalmente ellos están en el huerto del Getsemaní. Viene Judas, vienen 500 soldados con Judas. Ahora miren lo que hace Pedro. El versículo 10. Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquí Jesús le dice, miren, Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de. Literalmente Pedro, primero era una persona curiosa, y segundo era una persona que tomaba la iniciativa. Pero a veces tomaba la iniciativa sin tener una visión a largo alcance, ¿me entiendes? Jesús sabía que iba a morir, Jesús les había dicho que iba a morir. Vienen 500 soldados, inmediatamente lo que hace Pedro es sacar la espada. O sea, no sé qué él pensaba no sé si él pensaba que iba a matar a 500 soldados romanos, no tengo ni idea, pero es de esas personas impulsivas que toma la iniciativa y se va, ¿sí es claro? Miren, esa es una característica innata del liderazgo. Es mejor retener a una persona impulsiva que estar empujando y rogándole a alguien para que responda. Sí, hay gente que responde a las patadas, a los gritos. Pedro no es ese tipo de persona. Por eso yo creo que el liderazgo nace, ¿me entienden? Pedro era una persona que respondía, que inmediatamente a veces no medía las consecuencias de lo que hacía, pero tomaba la iniciativa, ¿me entienden? Él tomaba la iniciativa. Era curioso, tomaba la iniciativa, respondía. Y también la tercera característica es que él estaba siempre en el campo de acción. Siempre estaba en el campo de acción. Miren conmigo, por favor, un momentico, lo que dice Mateo 14. Muy bien. Miremoslo desde el versículo 26. ¿Lo tienen ahí? Dice así, los discípulos, viéndole que andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir. Siempre las personas critican la fe de Pedro. Pero ¿dónde estaban los otros 11? En la barca. Quien tomó la iniciativa y quien se metió al campo de acción fue Pedro. Miren, a un líder le gusta estar en el campo de acción. Un líder no es aquel que dice y espera que los otros hagan, que los otros respondan, no.
literalmente en Pedro estaba esa característica, y es que él quería estar en el campo de acción. O sea, él ve a Jesús sobre las aguas y él dice: yo quiero ir, voy a caminar sobre las aguas. El único que se lanza es él, ¿me entiendes? Los otros 11 lo están viendo. De hecho, nosotros también juzgamos a Pedro cuando negó a Jesús. ¿Sí se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver. Nosotros juzgamos a Pedro cuando él niega a Jesús, pero ¿dónde estaban los otros 11? Ni siquiera estaban ahí, ¿me entienden? Los otros 10 no estaban ahí. Él siempre quiso estar en el campo de acción. Siempre fue una persona que quiso responder, que era atrevida, que se entregaba, que tomaba la iniciativa. Y esas son las características de Pedro, y creo que son las características de un líder. Ahora, esas características necesitan ser formadas y necesitan ser tratadas por el maestro, porque de lo contrario esas características van a ser útiles para otras cosas. Entonces, lo que Jesús toma es a un Pedro curioso, con iniciativa, que le gusta estar en el campo de acción, y es al Pedro que Jesús va a transformar, es al Pedro en el que Jesús va a orar, y es el Pedro que Jesús va a cambiar. ¿Sí, claro? Vamos a ver cómo Jesús transformó su carácter. Miren un momentico conmigo Mateo 16. Miren Mateo 16, 13. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Jesús está reunido con sus discípulos, están los 12 allí, y Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Yo. Ellos se quedan callados y ellos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, Jeremías, Elías, qué sé yo. Y después les pregunta: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Es claro? Inmediatamente quien salta y quien responde es Pedro, ¿es claro? Pero yo, como lo veo en el texto, no fue algo muy voluntario, ¿me entienden? No fue algo muy voluntario, sino fue algo que el Padre le impulsó a Pedro. Ahí dice: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre, ¿me entienden? O sea, básicamente, cuando nosotros miramos el contexto gramatical, es como si Dios hubiera tomado la boca de Pedro y hubiera hablado por Pedro, ¿me entienden? Aquí dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Básicamente, el Señor tomó a Pedro y el Señor hizo que Pedro hablara. Y eso, miren, eso para el ministerio cristiano es muy importante. Pedro estaba en una escuela, Pedro estaba en la capacitación, y básicamente lo que el Señor quiere enseñarle a Pedro aquí es que él únicamente iba a hablar lo que Dios le revelara, lo que Dios le mostrara. ¿Es claro? Hoy muchas iglesias, digamos que le quitan el poder y la autoridad a la palabra de Dios para hacer teatro, para hacer danza, para hacer música, para hacer baile. Pero el poder de la iglesia está en lo que Dios ha revelado, en la palabra de Dios, ¿me entiendes? Una iglesia no necesita películas, una iglesia no necesita motivación, una iglesia necesita que la palabra viva del Dios vivo sea predicada, no necesita otra cosa. Y lo que Pedro está hablando aquí es literalmente una revelación que Dios le ha dado, ¿me entienden? Pedro necesitaba hablar la palabra de Dios. La capacidad no está en el líder, la capacidad no está en Pedro. Pedro es una persona pecadora, débil, conflictiva, y Dios lo tomó para poner sus palabras en su boca. ¿Es claro?
Literalmente todo lo que Pedro y los apóstoles hablaron fue palabra de Dios, fue la palabra revelada de Dios a sus corazones, ¿sí, claro? Y aquí empieza el entrenamiento de Pedro. Pedro, tú tienes que hablar lo que Dios te ha revelado. Y Pedro escribe primera de Pedro y segunda de Pedro, porque eso fue lo que Dios le reveló. Pedro habló todo lo que Dios reveló y todo lo que Dios puso en su boca. Literalmente después que Jesús se va, todo lo que los apóstoles hablaban era la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Lo que cada apóstol hablaba era como si Dios mismo lo estuviera hablando. Pedro fue el instrumento y los 11 apóstoles que Dios utilizó para revelar su voluntad, para enseñar el nuevo pacto, para enseñar cómo debe vivir la iglesia, para enseñar cómo deben vivir los creyentes. ¿Sí es claro? Miren, el poder de una persona nunca jamás está en sí misma. Ténganle miedo a esos predicadores que confían en sí mismos, en sus capacidades, en su inteligencia, en sus chistes, en su elocuencia. Porque el poder de la predicación no está en el hombre, está en la palabra que Dios ha revelado, en la palabra escrita de Dios. Una iglesia necesita escuchar las palabras de Dios. No necesita escuchar chistes, no necesita escuchar una película, no necesita escuchar las historias del predicador. Una iglesia necesita escuchar la palabra de Dios y Pedro se está preparando para eso, ¿me entienden? Literalmente lo que Dios puso en su boca fue las palabras mismas de Dios. Ahora, miren cómo Jesús lo elogia, miren lo que Jesús hace. Miren el 18. ¿Están conmigo? Sí. Y yo también te digo que tú eres, y sobre esta roca, ¿qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿y a ti qué? Mira, Pedro, Jesús, este es el gran regalo de Jesús. Pedro toma las llaves del reino. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan Hechos 2? Quien inaugura el reino es Pedro, con su sermón. Se convierte en 3,000 judíos. Dios le dio las llaves a Pedro para que él predicara el evangelio, y Pedro abrió las puertas a los judíos. Y Pedro en Hechos 10 abrió las puertas a los gentiles. Literalmente Pedro fue quien abrió el evangelio, abrió el reino. Dios le dio las llaves a él para trastornar el infierno, para arrebatar almas del infierno. Ahí le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, ¿sí es claro? Miren lo que sigue diciendo. Y todo lo que atares en la tierra, en el 18. Y yo también te digo que, y sobre esta edificaré. ¿Qué significa eso? Miren, una iglesia está compuesta por aquellos que han profesado que Jesús es el Cristo. Miren la secuencia de la historia. Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Todos se quedan callados y Jesús dice, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces lo que Jesús le dice es, Pedro, mira, sobre esta roca, sobre aquellos que hacen esa confesión de fe, yo edificaré mi iglesia. La iglesia está compuesta por aquellos que han confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿es claro? Y sobre esa confesión de fe, yo edificaré mi iglesia. Toma las llaves del reino, tú vas a inaugurar la iglesia. Tu predicación va a traer a muchos a la iglesia, va a traer a muchos al reino de Dios. Entonces en su sola primera predicación se convirtieron 3,000. En su segunda predicación dicen que ya habían 5,000. O sea, Pedro fue un instrumento muy poderoso que Dios utilizó para abrir la iglesia, para abrir el evangelio, para abrir el reino, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces, aquí se empieza a tornar importante, porque en este momento Pedro se siente orgulloso. Pedro está confiado en sí mismo. Pedro se siente halagado. Pedro se siente contento. Pedro se siente en las alturas. ¿Quién tiene las llaves del reino? Yo. ¿A quién Jesús le ha entregado las llaves del reino? A mí. En este momento se siente tan confiado que miren lo que sucede después, en el versículo 21. Mateo 16, 21, ¿sí? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces miren esto, entonces Pedro, tomándolo aparte, ¿qué hizo? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los. Pedro estaba tan confiado de sí mismo que se sintió en la capacidad de aconsejar al creador del universo. Lo toma aparte y le dice: Señor, ¿cómo andas tú diciendo esas tochadas? ¿Cómo andas diciendo esas bobadas? En ninguna manera, Señor, esto te acontezca a ti, no digas esas cosas. Pedro estaba tan confiado que estaba enseñando a Jesús. Entonces inmediatamente Jesús le dice, de una manera muy cariñosa, amorosa, con sus ojos tiernos, llenos de amor, y le dice: quítate delante de mí, ¿qué? Satanás le llama, ¿sí, claro? Un hombre que confía en sí mismo es muy útil para Satanás, muy útil, ¿me entienden? Sobre todo muchos predicadores que confían en sí mismos, en su elocuencia, en su capacidad, en sus supuestas revelaciones. Satanás los usa mucho, ¿sí? Dios le dice aquí: tú no estás poniendo la mira en Dios, estás poniendo la mira en las cosas pasajeras, terrenales. Quítate delante de mí, Satanás. A ningún otro discípulo Jesús le dice eso. Creo que fue una exhortación muy fuerte para Pedro, una reprimenda muy fuerte. No confíes en ti mismo. Pero Pedro siguió confiando en sí mismo. Y miren lo que dice Mateo 26. Mateo 26, 31. ¿Lo tiene? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron. Literalmente aquí hay un Pedro muy confiado en sí mismo, muy confiado en sus capacidades, muy confiado en sus habilidades, muy confiado en su talento. Jesús les dice: yo esta noche voy a morir y todos ustedes van a ser dispersados. Y él se levanta y dice: Señor, aunque estos 11 rebeldes te dejen, yo nunca te voy a dejar. Y si me es necesario morir contigo, yo voy a morir. ¿Me entienden? Literalmente era un hombre que estaba confiando en sí mismo, confiando en sus fuerzas, confiando en sus capacidades, confiando en sí mismo, ¿me entienden? Y algo que Dios hace con aquellos que quiere usar, con sus ministros, con esos que Él ha escogido. Miren un momentico lo que dice el versículo 69. ¿Lo tienen ahí? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? ¿Y a qué? No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes: que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo?
Esto lo llaman el trituramiento de Pedro, el aplastamiento de Pedro. Nunca jamás la vida de Pedro volvió a ser igual, nunca jamás. Literalmente Dios, si va a usar a alguien, lo tritura, lo aplasta, literalmente lo aplasta. Pedro estaba muy confiado en sí mismo, en sus capacidades. Yo nunca te voy a negar. Y si alguien va a ser usado por Dios, literalmente el Señor lo coge y lo estripa, lo aplasta. 3 negaciones, 3 negadas, ¿sí? No lo conozco, no lo conozco. Y la última dice, maldito, y yo juro que yo no lo conozco. El líder de los 12, la cabeza de los 12, le ha negado. Yo creo que en Pedro estaban las palabras de Jesús que dice que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Literalmente, si en Pedro había mucha confianza, este día no quedó nada, ¿entienden? De este día, Pedro en adelante no volvió a ser el mismo, no volvió a ser el mismo. Literalmente el Señor le trituró, destruyó su ego, su orgullo, lo pulió, porque Él era su instrumento, Él era el líder, ¿me entienden? Y esto fue algo que Dios orquestó, ¿me entienden? Fue algo que Jesús utilizó para formar el carácter de Pedro. Pedro nunca jamás pudo volver a ser igual. Literalmente el Señor obró en él de tal forma que toda la confianza, que todo el orgullo, que toda la capacidad propia que había en Pedro quedó destruida. La pregunta del millón es: ¿cuánto nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en lo que nosotros podemos hacer, decir? ¿Y cuánto verdaderamente nosotros reconocemos nuestra debilidad? Pablo lo dice en 2 Corintios 12, que Él se perfecciona en la debilidad. Pero muchos de nosotros somos tan fuertes que no recurrimos a Dios. Somos tan fuertes que queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestro modo, a nuestra manera. Quiero llevar mi vida, mi familia, mi hogar, mis amigos, como yo quiero, como a mí me parece. Somos muy fuertes. Pero si Dios ha de usar a alguien, literalmente el Señor va a quitar toda confianza propia que haya en mí mismo. ¿Sí, claro? Y dice que Pedro, ¿cómo lloró? Amargamente, literalmente es un llanto de tristeza, de desesperación. El Señor ha obrado en la vida de Pedro, le ha trató su orgullo, su confianza propia, para que Pedro nunca jamás volviera a confiar en sí mismo. Literalmente lo que Pedro hizo fue cerrar la iglesia. La cerró. ¿Por qué dices eso? Mira Marcos 16. ¿Lo tiene? El 7. Jesús ha resucitado, ¿no? Si ustedes ven el título, es la resurrección. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahora miren lo que dice: pero id y decid a sus discípulos. ¿Y a quién? ¿Pedro estaba con los discípulos? No. Seguramente Pedro todavía estaba llorando amargamente. He defraudado al Salvador. No sirvo para esto. Yo creo que ese pensamiento debe pasar por todo aquel que le sirve a Dios. No sirvo para esto. El Señor tiene que destruir toda confianza, todo orgullo propio, toda altivez propia que haya en la vida de alguien que Dios quiere usar. El Señor tiene que destruir toda confianza propia que haya en mí mismo, ¿sí? Claro. Ningún predicador puede confiar en sus habilidades, en su elocuencia, en sus palabras. Literalmente todo el poder de Dios está en su palabra escrita. Miremos Juan 21 un segundo. Juan 21. Y mírenlo desde el versículo 1. Después de esto, Jesús, ¿qué?
junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dice así: estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron. Las llaves del reino las tiró. Ya no, yo no sirvo para esto. No sirvo para esto de ser discípulo, apóstol. Lo mío es la pesca. Voy a pescar. ¿Qué confianza tenía Pedro en sí mismo en este momento? Ninguna. ¿Sí ven? Ninguna. Soy tan inútil para la obra del ministerio que yo mejor me pongo a pescar. Y como él era el líder, los otros, ¿qué hicieron? Vamos a pescar, ¿sí? Claro. Literalmente Pedro no quedó absolutamente nada de confianza propia en sí mismo. Y el Señor tiene que hacer eso con aquellos que Él va a usar. No confían en sí mismos. No confían en sus capacidades, en sus talentos, en su elocuencia. ¿Me entienden? El ministerio y la iglesia se trata de Dios, del poder de Dios y de la palabra de Dios. El predicador no puede nunca jamás confiar en sí mismo, en sus capacidades, en su elocuencia. Entonces, Pedro les dice aquí: vamos a pescar, y miren lo que sucede ahora. Miren el 15. Cuando hubieron comido, si tú lees la historia, Jesús ha preparado un desayuno para ellos en la orilla. Jesús les prepara comida. Ellos están allá, vienen. Dice que Pedro estaba desnudo, se vistió y se echó al agua, estaba un poco mal de la cabeza. Entonces miren el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: ¿a quién? Ahora miren cómo lo llamó acá: Simón. ¿Estás actuando como quién? Como Simón. ¿Has vuelto a pescar? ¿Estás actuando como Simón? Miren lo que le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta. Yo creo que Pedro no confiaba ya en sí mismo, no tenía ninguna confianza propia, ¿sí es claro? Y aquí lo que uno hace es ver la gracia y la misericordia de Jesús. O sea, Jesús tenía todo para desechar a Pedro. Jesús tenía todo para buscarse otro apóstol mejor, uno más fiel, uno que no me niegue, ¿es claro? Él tranquilamente podía buscarse a otro apóstol, pero aquí Jesús vuelve a llamar a Pedro, le vuelve a llamar, le pregunta 3 veces, porque 3 veces fue las veces que lo negó. La primera vez le dice: me ama, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dice que él se entristeció mucho de que le preguntara la tercera vez: ¿me amas? Y aquí el Señor le vuelve a ordenar, ¿es claro? Aquí el Señor le dice: Pedro, tú vas a ser útil para mí, porque cuando tú eres débil, yo me voy a perfeccionar en tu debilidad. Cuando tú reconoces tu incapacidad, tu imposibilidad, que yo no confío en mí mismo, no confío en mis fuerzas, no confío en mis capacidades, yo voy a poder ver que Dios usa y transforma mi vida, mi corazón. ¿Es claro? Todos aquellos que el Señor quiere usar, Él los va a tratar. Él los va a formar. Él va a formar su carácter, su fe, su confianza. La va a tratar de tal forma que ellos puedan confiar plena y completamente en Jesús. ¿Sí es claro? Es lo que Jesús hizo con Pedro aquí. El Señor le está volviendo a llamar, le está volviendo a ordenar. Y tú conoces la historia de Simón Pedro. Predicó en Hechos 2, predicó en Hechos 3. Sanó el cojo que estaba en las puertas del templo. Resucitó a Dorcas. Fue y echó a Simón el mago por allá de la ciudad de Samaria.
Literalmente Pedro fue el líder. Tú lees Hechos del 1 al 12 y puedes ver todas las obras y todos los hechos poderosos que Dios hizo a través de un hombre que Dios destruyó, de un hombre que Dios le quitó la confianza en sí mismo, en sus capacidades, y de un hombre que el Señor formó y trató para ser útil para su gloria y para ser útil para el reino. ¿Es claro? Literalmente Pedro fue un instrumento poderoso. Tú lees Hechos, sobre todo del 1 al 13, la figura a resaltar, Pedro. Del 14 al 28, Pablo. ¿Es claro? Los dos grandes líderes de la iglesia. Pero Pedro abrió el reino, Pedro abrió el reino a los judíos, Pedro abrió el reino a los gentiles. Pedro fue un instrumento poderoso de Dios. Y la idea de esto es que nosotros podamos identificarnos con él. Fue un hombre que andó en la carne, andó en el espíritu. Fue un hombre que respondió cosas sabias, respondió cosas erróneas. Pero fue un hombre como tú y como yo, llenos de debilidades, llenos de conflictos, llenos de pecado, llenos de maldad. Pero aquellos que se entregan a Dios, Dios va a obrar en sus vidas para mostrar su poder, su gloria. Los procesos de Dios duelen, sí, los procesos de Dios duelen, pero son necesarios para que Dios perfeccione el carácter de aquellos que Dios ha escogido. Si Dios usó a Simón Pedro, Dios puede usar a cualquiera como Él quiera, para la gloria suya y para la gloria de su nombre. Literalmente el Señor forjó el carácter de Pedro, y fue tan así que mira lo que dice el versículo 18. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, ¿qué? Y te ceñirá otro y te llevará donde no. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar. Y dicho esto, añadió. Básicamente las palabras de Jesús es: Pedro, tranquilo, has dejado tu confianza en sí mismo, vas a ser fiel hasta la muerte. Vas a ser fiel hasta la muerte. Dice que extenderás tu mano, se refiere a que Pedro iba a morir crucificado. Y la historia de la iglesia, cuando ustedes leen historia eclesiástica, el padre de la iglesia, un padre de la iglesia, Eusebio, y muchos padres escribieron que Simón Pedro murió crucificado. Dice la historia que primero murió su mujer, ella estaba en la cruz, le estaban crucificando, y que Pedro le decía: recuerda al Señor, recuerda al Señor, recuerda al Señor, y su esposa murió. Y cuando llegó el tiempo de morir a él, dice que él pidió que le crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Murió como un mártir, murió no negando a Jesús. El Señor le dijo: Pedro, tu fe va a ir hasta el final, tú vas a ser fiel hasta la muerte. Antes hacías lo que querías, ibas a donde querías, andabas como querías, pero tú vas a ser fiel hasta la muerte. Literalmente esas son unas palabras de consuelo, ¿me entiendes? La vida cristiana es un camino muy largo, y yo creo que la oración más grande de un cristiano es: Señor, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Porque uno va y viene, ¿me entienden? Y el mundo lo engaña a uno, y el mundo lo enreda a uno. Pero lo que nosotros vemos en Pedro es que el Señor le llevó a ser fiel hasta la muerte. Murió por el reino, murió por el evangelio, murió predicando a Cristo. De hecho, eso lo dice en 2 de Pedro. Mira un momentito, 2 de Pedro. 2 de Pedro. Bien, ¿lo tienen ahí? Menos un segundito. Primera de Pedro 1, versículo 12. Segunda de Pedro 1, 12. Segunda de Pedro 1, 12.
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros que... mire el 14, sabiendo que en breve debo que, como nuestro Señor Jesucristo me ha... ¿Qué sabía Pedro? Voy a morir. ¿El Señor qué? Me lo dijo. ¿Es claro? Y yo creo que es una de las garantías más hermosas que uno puede ver en la Escritura, que Dios me permita serle fiel a Él, ¿sí? No importa nada, sino que yo pueda llegar al final de mi vida diciendo, seguí al Señor, busqué al Señor, amé al Señor. Que ninguna cosa a nosotros nos pueda distraer y llevar a abandonar la fe, la confianza en Cristo Jesús. Creo que es una de las promesas más grandes, más valiosas. Nosotros vamos a ver en todos los apóstoles, todos murieron como mártires, todos murieron mal, a espada, a muerte, les quitaron la cabeza. Todos los apóstoles murieron así, pero todos ellos murieron gozosos de haber sido fieles a Jesús hasta la muerte. ¿Es claro? Oremos.